Esperanza y de Ricardo. De Ricardo y Claudia, de Esperanza y Carlos Alberto. Entonces, creo que estamos varios que como nos decía Semelman, el proyecto IPECAL es como este andar sembrando y caminando, del sembrar y del caminar de los campesinos. También están con nosotros estudiantes de la Escuela de Trabajo Social que ya se van a incorporar, estudiantes de acá de México, algunos que están viajando también de Argentina, en fin, varios compañeros, y alguien muy querido por Semelman y por todos nosotros, que es Carlos Bustos, de Chile, que fue compañero muy cercano a Hugo en un sueño que ya nos va a contar. De manera que esta es una reunión anual de IPECAL que de alguna manera renueva el deseo de poder trascender tiempos tan complejos como los que estamos viviendo en América Latina. En unos países más, en otros países menos, pero lo cierto es que en estos tiempos, ¿cómo está? De enormes movimientos de masa humana, desde las injusticias más terribles que parecía que no se iban a volver a repetir, como está pasando con los desplazados en Siria, como está pasando con la muerte que nos revisita constantemente desde las locuras del poder dominante. Espacios como estos no solamente son espacios que abren la esperanza, sino que le dan sentido a luchas que muchos otros antes que nosotros han iniciado en América Latina. Siempre va a valer la pena luchar por la justicia, luchar por la esperanza, luchar por la vida. Y eso es lo que es IPECAL en definitiva. Cuando nuestros estudiantes están ya al cierre de sus posgrados, acá tenemos unos cuantos que están ya a punto de doctorarse, miramos el camino recorrido y es una maravilla saber que ese discurso tan abstracto de la subjetividad como dispositivo de transformación social, esa subjetividad que pueda asumirse como sujeto de época y que pueda comprender que su propia vida es una emergencia de época, desde el cual construir problemas de investigación, y no solamente desde los temas que las agencias internacionales imponen de moda. Y que no solamente se puede vivir en el marco de lo dado, como decía muy bien Semelman. No es cierto. Margaret Thatcher, y siempre digo, imprimió esa famosa frase terrible que es el sello de lo que algunos llaman neoliberalismo y que a nosotros con Hinkelhammer nos gusta llamar los rostros que se mueven del capitalismo totalitario. Ella nos enseñó políticamente a decir no es posible otra cosa. Y todos empezamos a repetir no es posible otra cosa. Y todos los que estamos aquí sentados sabemos que sí es posible otra cosa. Sí es posible ampliar ángulos de mirada y sí es posible construir otros espacios desde la lucha del pensamiento, desde las almas aladas, como respuestas a las almas tanáticas.
y cuando digo armas tanáticas digo las múltiples formas, ¿no? Las terribles las armas de fuego, pero también los medios de comunicación, pero también la estupidez, ¿no? La estulticia de creer que todo lo que hay que hacer está bien. Y eso implica muchas veces renunciarse y minimizarse. Entonces, con todo amor, con amor del grande, con amor del cotidiano, les doy la bienvenida en nombre de todos, o sea, de todos los que estamos acá y todos los que no están acá, a este nuevo encuentro de corazones, de almas, a este nuevo encuentro de apuesta ético-política, a esta nueva apuesta que demuestra que sí es posible seguir construyendo y sobre todo sumándonos, como hacemos con Jundile, con CIO, con la CEIMA y con todos los, con la Universidad Externado, y con todos aquellos con los cuales nos encontramos en este maravilloso camino de ir sembrando y caminando para que florezcan las mejores tierras y para que siempre se vuelvan a abrir las oscuras alamedas, como dijo alguien que siempre nos inspiró, aún en los peores tiempos. Así que bienvenidos, esperamos que estas jornadas siempre son intensas estas jornadas. Hemos tratado esta vez de hacer un programa menos cargado, pero nunca lo logramos mucho. De todas maneras, sabemos que este país es maravilloso para disfrutarlo en sus sabores, en sus colores, en su gente, de manera que también va a haber espacios para acariciar. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo de estar acá, muchas gracias por compartir y esperamos que sea un programa que active posibilidades de pensamiento, ¿no? Que active posibilidades de conocernos más y mejor en lo que nos va pasando. A veces el tiempo líquido aliena tanto que uno ni siquiera sabe qué pasa en la casa de al lado. Y uno de los sentidos también de estos espacios es poder mirar más allá de la casa de al lado, ¿no? Más allá de la casita propia, más allá de los puntos que tengo que hacer para la academia, más allá de la supervivencia y la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Es poder levantar un poco más la mirada y saber cómo se está viviendo en otras partes, en otros momentos, en otras vidas. ¿Sí? Así que esperemos que sea todo disfrutable, ¿sí? Y a pesar del frío, porque parece que el frío, o son los bogotanos que vinieron y trajeron frío, no sabemos muy bien. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias por estar acá y ahora nos voy a dejar con nuestra maravillosa maestra de ceremonia, que vino especialmente de Medellín para ser maestra de ceremonia de este evento. La dejo entonces con Ciagua. Un aplauso para Ciagua, por favor. Por bello. Cuando le propusimos que sea la maestra de ceremonia, que no hace mucho tiempo, como es acá en IPECAL, todo uno aprende a decir siempre listo, a fluir. Pero su respuesta fue que bueno, que podamos todos hacer algo más que venir, así que muchas gracias. Para dar entonces comienzo a nuestro encuentro, hacemos un homenaje al doctor Hugo Zennerman a 2 años de su partida
Para ello invitamos a Carlos Antonio Bustos de Chile, a Olga Elvira Costa, a Miguel de Cartagena, y a María José Vázquez de Argentina, que se comunica con nosotros vía Skype. Entonces los invitamos a pasar a la mesa, a quienes estén acá. ¿Dónde están? Bien, pueden. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Y ya está listo. ¿Dónde está todo? ¿Quién? Ya está. Ese es para internet. Aló. Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá y traer un saludo a los compañeros en Chile, Mario y otros que hemos tenido una gran cercanía con ISECAL, porque tuvimos la posibilidad de hacer nuestra pasantía acá cuando estudiamos el doctorado en Santiago, y la verdad que para mí es un honor poder participar con ustedes, traerle algunas palabras, contarle alguna experiencia y poder compartir. Quiero pedirle alguna disculpa porque vengo con una bronquitis salvaje que me ha tenido muy mal, por tanto creo que está muy complicada. Así que espero que no me aparezca ninguna tos por ahí. Hablar del profesor Seneman y hacerle un homenaje es un acto de pensamiento que a uno lo lleva a pensar en cómo se construyen las subjetividades, cómo están instalados los dispositivos dominantes y cómo uno debe resignificar constantemente la vida. Recuerdo que cuando conocí al maestro Seneman, estaba en un ramo en el doctorado de la Universidad de Santiago que se llamaba Epistemología de la Ciencia. Anteriormente yo había asistido a otros cursos de epistemología, pero este fue el único que tenía una propuesta, es decir, el profesor planteaba una forma de comprender y ver el mundo y el conocimiento desde otras dinámicas. A partir de ese momento establecí una relación muy constante, profunda y llena de significado, sobre todo para mí que me estaba formando o que me estaba recuperando como sujeto, porque en una de sus clases recuerdo muy bien algo tremendamente significativo. El profesor había pedido un ensayo sobre cómo recuperarse como sujeto, o cómo desembarcar el sujeto en el presente. Y yo debía escribir un texto, un ensayo, y la verdad que me costaba demasiado. Y cuando vino el momento de la pregunta, lo hice verbalmente, es decir, me puse a hablar sobre mi problema de desembarcar en el presente del año 2010. ¿Y por qué lo digo? Porque mi experiencia de vida, mi experiencia de niño a los 8, 9, 10 años en el periodo de Allende, mi experiencia de lucha contra la dictadura fascista, de haber participado en distintos movimientos o en un movimiento revolucionario, haber apoyado a terminar con la dictadura decididamente, haber fracasado en algunos intentos por terminar con el dictador, pero finalmente haber sido parte importante de un grupo de chilenos que le dimos democracia a Chile, al margen del resto de los personajes políticos que terminaron travestiéndose con otros ropajes neoliberales. Por tanto, entrar en los 90 fue muy complejo y permanecer en el pensamiento. Y entonces, cuando el profesor Seneman planteaba esto de recuperarse, me vino muy bien esa profundidad de poder determinar que uno siempre se está significando como sujeto. Con el maestro Seneman, una de las cosas más importantes que yo pude hacer con él para apoyarlo en su gran labor
que tuvo que ver con los archivos de prensa de la Unidad Popular. Como yo soy de base profesor de historia, me empezó a hablar de unos archivos que él tenía y que había recopilado. A mí me pareció muy interesante porque además eran archivos de prensa del periodo de la Unidad Popular. El profesor, cuando llegó a trabajar en el Instituto ISIRA de la Reforma Agraria del año 70, tenía la mirada y la disciplina para todos los días recortar artículos, y los seleccionaba y los iba a dejar con una carpeta. Sin darse cuenta, pasaron 1000 días. Llegó el día del golpe de Estado, y ahí dijo: ¿qué hago con esto? Y por suerte hizo algunos contactos, se lo pasó a la Fundación Fulbright, y de ahí lo sacaron a Alemania y posteriormente se lo entregaron en México. Se mantuvieron los archivos guardados en esas carpetas hasta que en el año 92 el profesor se la donó a la Biblioteca Nacional, Archivos Nacionales, porque es una recopilación de 11.800 artículos que él seleccionó cada día. Para los que trabajamos la historia, el trabajar con archivos es algo complejo, porque si uno tiene que revisar diarios, tiene que partir por el primer día y revisar páginas y páginas y páginas. Lo interesante de este archivo, que le denominamos archivo Hugo Zimmermann del periodo de la Unidad Popular, es que tenía un primer filtro. ¿Por quién? Por el maestro Zimmermann. Él había resignificado lo más interesante y relevante de esos días. Y empezamos a trabajar con ellos. Yo, el primer trabajo que hicimos fue en la Universidad de Santiago con estudiantes de historia para su seminario de título, y ellos empezaron a revisar un mes completo de los archivos para terminar convirtiendo ese conocimiento en un saber enseñable, es decir, cómo resignificar la historia y el periodo de la Unidad Popular en el presente. ¿Por qué? Porque la historiografía nacional en Chile tiene un problema con la memoria y con la historia, y de lo menos que se habla es del periodo de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque puede ser incómodo. ¿Por qué podría ser incómodo? Porque hay mucha ética, hay convicción, hay deseo de transformación, hay deseo de cambio. Sin embargo, de los 90 hacia adelante, hay mucha proximidad de lo político con los negocios. El mundo político que se plantea otros proyectos de sociedad fue entramándose con las redes del neoliberalismo puro que se instaló en Chile. Entonces, hablar del periodo de la Unión Popular es un problema. Yo escribí un artículo con un libro que se llama a los 40 años del golpe de Estado, de un libro sobre temas de la Unidad Popular, que se llama Juventud sin Memoria. ¿Por qué? Porque los países, y en Chile, una de las características es instalar una historia del olvido, como lo plantea Estela en algunas oportunidades. Y está muy bien instalada la historia del olvido. El pueblo mapuche, claramente una expresión de ella, el pueblo aymara, pero también los movimientos sociales que emergieron en los años 70 y el periodo de la Unidad Popular. También reivindicar la lucha antidictatorial. Entonces, los archivos eran un largo sueño del maestro Zimmermann. Este año tuvimos la posibilidad, a partir de octubre del año pasado, de plantear la posibilidad de digitalizar los archivos, y a través de un proyecto con la Fundación Salvador Allende se lograron digitalizar los archivos. Por tanto ahora están en formato digital bajo la tutela de la Fundación Salvador Allende. En un tiempo más quedarán abiertos al público para que puedan revisarlo. Ese era un anhelo pero maravilloso que tenía el profe, porque como él trasciende en el tiempo, y eso es relevante. ¿Cómo no hacer un homenaje de él hablando de ello? ¿Por qué? Porque el hombre, cuando le hicimos el homenaje a raíz de su muerte en el Congreso Nacional, me tocó dar un discurso. Y el título que le puse el discurso fue Hugo Zimmermann, un militante del futuro. Porque él siempre estaba planteándose, moviéndose y dándose con la juventud. Aprovechando esa instancia, yo les quiero mostrar unos 10 minutos de una conversación que él tenía con estudiantes que lo estaban entrevistando. ¿Por qué?
porque este grupo estaba haciendo su seminario sobre los archivos Hugo Zimmermann de la Unidad Popular, y ellos estaban sacando de su perspectiva, de su experiencia de vida en el periodo de la Unidad Popular, lo que era el marco referencial. Ahora, ¿por qué me parece interesante? Son 10, 15 minutos, porque aparece de una forma muy coloquial hablándonos sus estudiantes. Entonces, vamos a colocar ahora ese archivo, por favor, Antonio. Que en el mejor lugar que se beneficia de los cambios lo está protagonizando lo mismo. Y no, yo creo que la experiencia de la Unidad Popular expresa la importancia de la persona en la vida cotidiana. Y eso significa mucho en todos los organismos que se crearon de participación, como la CAP, por ejemplo, y tantos otros, de los sindicatos, la organización de la mujer. La mujer tuvo un rol muy importante en la Unidad Popular. Por ejemplo, el papel de la mujer después, ya como en la resistencia de la dictadura, obligaron a consagrar, las mujeres fueron las que empezaron la estructura militar de la población. Y esa mujer había tenido un rol muy activo también en la Unión Popular. Entonces, el papel de las personas en concreto, eso es lo que nos deja el proceso. El proceso no son mecánicos ni intelecto, pasan ligados por el valor de la gente. Hablando un poco del tema de la mujer, ¿qué papel o papeles específicos jugó? Yo creo que cumplió el mismo papel que los hombres, más allá de que haya una acción, la mujer participó en la industria, participó en la toma, participó en la agricultura, participó en el mundo político, en la dirigencia política, en el parlamento, participó en todas partes. El trabajo voluntario, por ejemplo, el trabajo de solidaridad, fue muy importante. Yo creo que quizás es uno de los espacios donde comenzó a surgir un protagonismo femenino. Un protagonismo que se agudizó por la dictadura, ¿no? Porque uno veía la dictadura cuando uno pudo dictar un país que la mujer hacía todo, o a casi todo. O no dejan ahora los mapuches, las mujeres mapuches salen al frente muchas veces de la abolición de los militares. Ahí hay una cuestión comunitaria, pero también un rol de la juventud. Ustedes revisan la lista de los detenidos, desaparecidos y ejecutados y saben que proviene de edad. Son registros de edad. De gente muy joven. Estudiantes. Entonces, ahí se produjo una gran confusión en el de la participación de la juventud, una gran inclusión de la juventud. Que más allá de ese socialismo comunista, MAPU o izquierda cristiana, realmente eran allendistas. El redentismo es otro gran tema que nos deja mirar en el que no está suficientemente aclarado. Ahora, ahora, esto es el papel del individuo, que es un tema muy importante para los profesores. Porque en ese tiempo se hablaba del individuo de manera importante. No le daban un gran lugar al hombre de la historia. Pensaban que era el heredero de los cambios, que no es protagonista. Porque la historia va a ser una lógica mecánica. Aunque sea muy pertenece a colectivos, sociales, organizaciones, y no es así. Esto es una
cuestión importante, el proceso de Chile para darle un giro distinto al individualismo consumista. Porque el individualismo es que solamente piensa en el consumismo. Estamos muy fuertemente asociados a la movilidad social, que puede ser un capitalismo productor de realidad, el plano comunitario, el plano regional, no el plano nacional. Eso también lo debemos cambiar. La vida está muy fuertemente asociada con la idea de que la vida a una cotidiana se tiene necesariamente que finalizar, y lo hablamos históricamente, asociado a proyectos. Y la gente, por militante que sea, si no tiene un proyecto claro, persona, que dé sentido a su inserción en un movimiento social a la corta o a la larga, termina por resaltar. Una referencia que quería al balance. Yo lo único que le dije al balance, también reflexiones sobre la experiencia, ¿no? Pero que haga la elección de la importancia no solamente política y historiográfica de reconstruir el proceso de la elección ética, ¿no? Porque puede ser generalizable. Ahora y hablar de este país, porque lo que siempre hemos hablado con Carlos es que la investigación del archivo tendría que estar dirigido de la gente joven de este país, para que aprenda a pensar históricamente. Y pensar históricamente es saber construir historia. Porque si no te enfrentas a tarea, el sentimiento que lo dominará a usted será no solamente de la apatía y de agobio, sino de impotencia. ¿Qué es la lógica del discurso dominante? La lógica del discurso dominante es claramente que esto es imposible evitar, es imposible, no hay otra que esto dominar. ¿Es el discurso? ¿Ah? Y los colgados de los estudios. Por eso les da la anécdota de esta invitación que me hizo Marcela, que me dice, venga a dar una conferencia a alguno del doctorado, era niñito, chico, para que se entusiasme y que pueda empezar de las cosas de chico. ¿No? Y que sepan construir, porque nadie se les va a regalar. Deben confiar en los campeones por ahí, propiedad de espacio, ocupa el espacio, estudia. Y a los jóvenes que incorporan los envejecen rápidamente. Hay medicamentos especiales, la envejecen rápidamente. Bueno, pero usted se lo de dirigentes políticos, eso lo depende de una copea. Bueno, entiendo el interés personal, individual, haciéndole desaparecer cualquier sentimiento de solidaridad y de interés por lo público. Que lo público se reduce cómo le va a usted. Y cómo le va a usted se reduce de un cargo, y la política se reduce a la responsabilidad de administrar un cargo. ¿Entiendes? Por eso que los partidos no existen, solo los que comunistas. Pienso que los demás partidos no existen. Estamos la UDI y el Partido Comunista, aquí no hay más partidos. ¿Entiendes? Y los dos son de corte feminista. Porque si hay un partido feminista, es la UDI. Sin duda. ¿Por qué? Porque forma su gente. Forma su gente, la agrupa, de la cohesión, de la sentido de pertenencia, disciplina, militancia, nada de liberalismo. Eso va fuera. Eso particularmente la UDI de los gays, debemos ver la otra. Eso para volverse. Y ya va a ver ahora.
lista, digamos, estaba en ese momento, no. Entonces ahí se analizan las comunicaciones internacionales, ¿no? Porque la gente joven que hace interpretar, simplemente. Pero lo que es peor es que ni siquiera se estimula de que la gente joven haga preguntas. O sea, estamos en una coyuntura que yo no quiero describir muy pesimista, sino más bien lo que yo estoy decir a ustedes es que es una coyuntura compleja, y como ser compleja, admite muchos desafíos, esconde muchas posibilidades, pero para eso hay que reconocer su complejidad. Y eso lo estoy dando tratando de entender por expresar complejo, ¿no? O expresar históricamente. Sí, no. Lo que uno empieza a saber sobre el periodo de la popular es si usted ocupó algún cargo. Y ¿en qué se desempeñó durante esos 2 años? Yo le dije que había fundado como director de una escuela de sociología en Chile y como investigador en el Instituto de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria, la ICINA, que estaba encargado realmente de las políticas de reforma agraria. Ahí sí yo tengo una participación activa. ¿Puede hacer cuento de la ICINA? ¿Cómo llegó a ese lugar? Pero me buscaron y me llevaron. Lo bueno es que ¿qué significa eso? Digamos, si fue un nombramiento político. No. Fue mediante concurso público, tampoco. Fue contactado. Pues fui contactado por el experto de la FAO. Yo sé que la FAO trabaja, eso es lo que es la FAO y del gobierno. Y los expertos de la FAO están en una contraparte nacional. Entonces, yo un experto que viene, en este caso, con inglés, que llega un inglés, que alguien de la nacionalidad del país, trabaja con él, el equipo con él, y a través de una interposición de personas me propuso. Pues yo no he cerrado eso. En realidad la ICINA no sonaba, no tenemos mucho. No sonaba como un organismo político que. Era un organismo político, pero técnico. Era un organismo que yo sabía cuando yo entré, estaba prácticamente dirigido por una canción. Era una agencia de asesoría del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que era un convenio entre la FAO y el gobierno. Y este es un convenio que se celebraba en el tiempo atrás, cuando una ensayo que hicieron como un acuerdo de colaboración de la FAO con el Ministerio de Política Agraria, y yo entro a trabajar en Argentina ya en el periodo de 6, el tiempo después. Y ahí donde ya un inglés estaba ahí, yo entré y fuimos formando un equipo, y una de las personas que contraté para que trabajara conmigo se llama Andrés Mascarayel. Entonces comenzaba su inclusión de porque era el derecho. A veces salió no sé católico. Entonces se bloqueaba la católica y se puso a trabajar en la línea de los primeros grupos de agrícolas. Era una gran problemática, ¿no? Porque la gran problemática era la hacienda que se estaba expropiando los lugares centrales, pero además se daba la relación de la hacienda con el minifundio, que era un problema, porque el minifundio tenía pequeños, no pequeños, había pequeños propietarios con toda una problemática asociada, digamos, en términos de mercado, capacidad de producción, técnica, crediticia, y se estaban también planteando los problemas de las cooperativas agrícolas y también se estaba planteando el problema de la emergencia porque dañaba la agrícola
eran los que en ese tiempo se llamaban masculinos, que eran los trabajadores agrícolas temporales, ¿vale? Y la fuerza de trabajo en Chile en estos años estaba conformada por una masa de trabajadores estable en términos de que estaban insertos en la gran hacienda, que era los inquilinos, donde ellos tenían acceso a un pedazo de tierra y el dueño del fondo o de la hacienda les daba una casa. Y acá en la casa tenían un beneficio agrario con una hectárea o 2 hectáreas de suelo verticales y acá les sacaban un pequeño salario por trabajo permanente. Entonces, ellos comenzaron a desplazarse, las haciendas comenzaron a disminuir como trabajadores agrícolas y comenzó a surgir un trabajador jornalero que se llamó Perino, estaba siempre fuera de la hacienda y comenzó a vivir en los pequeños poblados populares de Aconcagua al sur, ¿no? Entonces llegaron realmente, ¿cómo enfrentaba usted eso para poder hacer una racional institución de la tierra sin perder productividad, sin expediente, cómo controlar a la mujer, qué hace por los jóvenes, cómo urbanizar la población rural? Esta la entre otras cosas, era la función medicina. A la vez, paralelamente, se da la política de capacitación campesina. Entonces ahí hay un gran departamento de formación y uno de los iniciadores del departamento de acá hasta por un tiempo fue Pablo Freire. Pablo Freire fue del instituto. Yo no estaba viendo ahí, ustedes saben quién es Pablo Freire. Pero él comenzó su primer aspecto llamémoslo de organización, con su experiencia con los campesinos chilenos, es decir, su experiencia con los campesinos del Valle de Aconcagua. Y eso fue en esos años. Y junto con él había aspectos de varias partes, colombianos, brasileños, argentinos, ingleses, norteamericanos. Los norteamericanos son una organización muy activa, pero en un gusto comunitario agrario muy progresista, norteamericanos privilegiados, ecologista agrario, la más adaptado. Era un grupo muy especial, muy internacional, pero que dependía del gobierno y de la FAO. Entonces, ahí había una gran cantidad de cosas y en ese marco, claro, hay mucha gente joven asistió a la FAO, porque estaba muy invitado a la católica, y junto con él muchos más se formaban, digamos, equipo de trabajo, y yo era el punto de la FAO. Ahí dejamos esta presentación del profesor Semmelman. Le damos un aplauso al maestro, ¿no? Yo creo que lo acabamos de ver en un momento muy particular que a mí me gusta mucho, porque él estaba con estudiantes, esa forma coloquial en que discutía, conversaba, respondía en el periodo de la Unidad Popular su experiencia, la forma en que estaba puesto todo su dispositivo intelectual al favor de un proceso revolucionario, y la proyección que le da la importancia de los archivos Hugo Semmelman de historia, de archivos de diario, que es una fuente para el conocimiento de la historia. Él lo dice, son los jóvenes los que tienen que trabajar en estos archivos, y lo hemos hecho por varios años. Los estudiantes van a hacer su seminario de título a estos archivos. Creo que eso muestra lo grande que era el maestro, lo importante que era para él el futuro y su preocupación por el análisis de coyuntura, tema el que seguimos trabajando y esperamos tener dentro del próximo año un libro sobre análisis de coyuntura del periodo de la Unidad Popular a partir de los planteamientos del profesor Hugo Semmelman. Bueno, este es mi aporte, un saludo afectuoso y cariñoso a todos los compañeros de IPECAL y un abrazo inmenso al maestro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Supongo que es buenas tardes y no buenos días. Aquí siempre parece madrugada, pero bueno. Un saludo desde Colombia a mis paisanos colombianos, bogotanos de Medellín, y a los compañeros de México que siempre lo acogen a uno como un hermano más. A Estela por la oportunidad de hablar de Semmelman, porque bueno, yo fui de las afortunadas de conocerlo. Y bueno, hablar de Semmelman
Carlos está hablando del Semelman disciplinado, académico. Yo no quiero hablar del Semelman académico ni disciplinado. Yo estoy hablando del Semelman seductor. El Semelman, que ese Semelman humano, que además de ser un maestro, un gran maestro, no solamente nos legaba el tema de la academia, sino el tema humano. Y yo hoy quiero evocar a Hugo, a ese Hugo seductor, no al que escribiera los horizontes de la razón 1, 2 y 3, que son, yo siempre he pensado, son unos super ladrillos y que uno solamente los puede entender cuando encuentra en un círculo de aprendizaje a personas como David, o como Leti, o como Estela, o como los otros compañeros, como Diana, que hacen que esa teoría de Semelman, plasmada en Semelman, uno la pueda degustar. Y toda la obra, por supuesto, de Hugo, que nos hereda. Yo quiero evocar al hombre que la vida me diera la posibilidad de conocer y maravillar. Uno podría pensar cómo es posible que una persona irrumpa en tu vida casi sin pedir permiso y se quede en ella para siempre. Es una pregunta que quizás todos en algún momento nos hemos hecho, o porque nos enamoramos, o porque nos amistamos, o porque nos hermanamos. Y lo mejor es que no salga de ti y te lleve cavilando tantas horas de los días con sus noches, que son las horas y los días con sus noches que he estado yo intentando entender al maestro, porque no es fácil desprenderse después que lo conoces. Es tan arrolladora su presencia que desde el mismo instante en que te desafía a pensar para atreverte, sabes que este personaje, que luego se vuelve amigo, es indispensable en estos territorios latinoamericanos y que debe estar allí como un faro para ti. Tuve la fortuna de conocerlo en un día soleado, en medio de veraneras, palmeras y el olor de sal cartagenero, junto a Estela Quintal. Los dos parecían tener una sincronía casi perfecta, y aunque el amor se les notaba a leguas, no fue esto un impedimento para que Hugo mirara los tobillos descubiertos de las mujeres que lucían sus tacones altos en la ciudad amurallada. ¿Quién era ese personaje que irrumpía en la cotidianidad cartagenera y en la escuela de gobierno y liderazgo que dirigía en ese momento? Si yo hubiera sabido quién era, seguro habría callado para dejarlo hablar solo a él. Pero no, hablé y él solo escuchaba. Alguien que tenía tanto que decir, solo escuchaba. He ahí uno de sus secretos. Aquella vez, convencida de que el Caribe es lo mejor y lo demás es loma, como dicen nuestros amigos caleños, tuve la idea de llevarlo a un lugar soleado, con brisa, para que conversáramos sobre el proyecto de memoria que haríamos en Cartagena. Y lo que sucedió fue que Hugo se fue apagando poco a poco su voz. Ni los patacones, ni el pescado, ni las limonadas de coco podían activarlo. Y cuando ya no pudo más, solo dijo: Estela, vámonos a un lugar o a un hotel donde haya mucho frío. Desde ese día, nunca más inventé sentar a Hugo en medio de la brisa y el sol. Él era un hombre de clima frío, casi un pingüino. Lo que llegó después fueron muchos ires y venires en donde Hugo estaba fresco y yo me congelaba. Fue el inicio de muchos diálogos, en donde cada vez que hablábamos surgía el deseo de conocerlo más. Fue gracias a él que me interesé por mirarme en la escuela como rectora para iniciar los trabajos de investigación en el doctorado. Fue una idea que naciera en Chiapas, como a las 2 de la madrugada, en donde caminaba casi corriendo en busca del hotel donde nos quedábamos y en donde buscábamos a Laura Wong
para que me acompañara en esa idea. Al llegar al hotel, mágicamente no había sueño ni había frío. Tal era la seducción. Fueron 2 horas de corta conversación hasta que los pasos de los compañeros, extasiados por la noche de Chiapas, nos interrumpieron y nos fuimos a dormir. Lo que llegó después, hasta su partida, fueron búsquedas por saber y entender su legado. En eso hoy transito. Y aunque él ya no esté, su ser me sigue seduciendo. Ese era Hugo para mí, quien tuvimos la fortuna de conocerlo, sabemos que deja la marca. Una marca que, bueno, 2 años y todavía uno siente que esas personas son necesarias, que no se pueden ir y de hecho no se van, se quedan. Y sé que lo que Hugo nos muestra en este escenario de pensarnos esta América Latina y este país colombiano tan dolido por la guerra, nos va a permitir muy seguramente encontrar las salidas, pensarnos, como me decía él, hay que atreverse a pensar, y hay que atreverse a pensar para poder transformar la realidad. Gracias por escucharme. ¿Pueden darle la indicación, por favor? Bueno, ahora va a participar con nosotros María José Vázquez, que va a referirse también haciendo un homenaje al maestro Hugo Serra. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien, así que dale nomás un abrazo y cariños para ti. Y empiezo por ahí, por crece desde el pie, porque a Hugo lo conocí acá, en el sur, en los ríos, y esa era una música que mucho le gustaba. La verdad, me atraviesa la emoción y el extrañamiento. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, Felipe Calvo. Pero ante todo, gracias al maestro por el fuego que encendió. Llama, pasión, emoción, pensamiento. Por eso voy a hablar también, como a los demás, de estas historias que nos atravesaron. Voy a hablar de la herramienta de lucha por los sentidos que me aportó el recorrido. Y empiezo por una frase. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Empiezo. ¿Cómo? Todo bien, continúa. Perdón. Empiezo por una frase que me atravesó del principio. Recuperar el pensamiento, recuperarse uno mismo, desde sus propias necesidades de vida cotidiana, no de los libros. Porque el problema del pensamiento se alimenta de esa raíz, de lo que vivimos todos los días. Cuando no estamos pensando en lo que nos acontece todos los días, lo único que hacemos es sobrevivir.
y la sobrevivencia niega por definición todo pensamiento. Soy alfabetizadora, militante de los 70, sobreviviente de la dictadura, egresada de una carrera de antropología, pero analfabeta de mi propia vida y contexto. Cuando me encuentro con Zimmermann, lo primero que habla es de su experiencia. Habla de por qué llega a su propuesta de epistemología del presente potencial, por sus preguntas ante el golpe militar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué no fuimos capaces de leer la realidad? Esos interrogantes eran los míos, los propios y los del 70. Entonces, tuve que empezar a zambullirme en mi propia conciencia, como lo planteaba Hugo. Cuestionada, asombrada, con mil preguntas y buscando respuestas, empecé a saltar las fronteras que uno mismo se crea. En ese espacio se abrió la posibilidad de ir a otro espacio-tiempo, como aquellos que plantea el cotidiano. Y así me fui dando cuenta de las miles de preguntas y las miles que se abrían. Pero había venido transitando en la mitad de mi vida en el sistema educativo, peleándome, callándome, negando, sometiéndome, disciplinándome. Había aprendido que el conocimiento es objetivo, científico y universal, y su visión de la sociedad moderna como la forma más avanzada. ¿Era eso? Conocimiento dado, determinado como verdad, absoluto, único. El problema central al afrontar este saber que se llevaba, digamos, que llevábamos adelante y nos apropiábamos acríticamente. Hugo me puso contra la pared contra eso. Pero vino un largo camino, que era la realidad. ¿Cuánto tiene que ver con el